Hoy en día cuesta unos pocos centavos. O sea, si vamos a cualquier restaurante de comida rápida, nos lo regalan en esos pequeños sobres de papel. Sí, los que siempre terminan en el fondo de la bolsa. Exacto, que terminan en la basura sin que nadie lo piense dos veces. Pero a ver, hace 1000 años, la gente literalmente mataba y moría por un puñado de este polvo blanco. Es una locura pensar en ese contraste, la verdad. Totalmente. De hecho, si imaginamos por un momento un acercamiento visual extremo, un plano macroscópico a un simple grano de sal de mesa, pierde por completo esa apariencia aburrida. Ajá. Bajo la luz adecuada se revela como un cristal geométrico perfecto, brillante, o sea, una joya. Y resulta que esta pequeña joya ha sido el motor oculto detrás del surgimiento de imperios enteros. Rutas comerciales globales, guerras. Todo. La supervivencia misma de la humanidad. Así que, bueno, vamos a desempacar esto a fondo hoy, analizando el documental Oro Blanco, el cristal que forjó la civilización. Es un material fascinante. Y creo que para quienes nos escuchan es interesante porque interactuamos con la sal a diario. Es algo omnipresente que damos por sentado. Sí, le ponemos un poco a las papas fritas y ya está. Claro, pero si analizamos la historia en este análisis a fondo, no estamos hablando simplemente de un aderezo. Estamos hablando de una tecnología de supervivencia de más de 10.000 años de antigüedad. Fíjate que yo siempre asumí que a los humanos simplemente nos gustaba el sabor, o sea que era una preferencia culinaria, igual que a algunos les gusta el picante o el dulce. Es lo que casi todos piensan, pero resulta que es un mecanismo de supervivencia que está literalmente codificado en nuestro ADN. Pero no es como esos otros minerales valiosos por los que la humanidad ha derramado sangre, ¿verdad? O sea, no es como el oro o la plata. Totalmente diferente. A ver, el oro y la plata tienen un valor puramente estético o, bueno, cultural. Son lujos. Claro, nadie se come una moneda de oro. Exacto, nadie necesita comer un lingote de oro para sobrevivir. Si el oro desapareciera mañana, la biología humana seguiría intacta. La sal, en cambio, responde a una necesidad biológica ineludible. Ok, explícame eso, porque la diferencia entre necesidad biológica y uso cultural me parece clave aquí. Pues el cuerpo humano requiere sodio para funcionar a un nivel mecánico básico. Sin el sodio que proporciona la sal, nuestros nervios simplemente pierden la capacidad de transmitir señales eléctricas. Espera, ¿quieres decir que la sal es literalmente lo que mantiene nuestro cableado interno funcionando? Tal cual. El cerebro se comunica con el resto del cuerpo mediante impulsos eléctricos, y esos impulsos viajan a través de canales de sodio en las células. ¡Wow! Si el nivel de sodio cae drásticamente, los músculos pierden la capacidad de contraerse. Y recordemos que el corazón es un músculo. O sea que es la diferencia entre una preferencia cultural, como usar un anillo de plata, y el imperativo biológico de mantener el corazón latiendo. Exactamente. Pero hay un punto importante en la historia evolutiva. A ver, sí, porque hay algo que no me cuadra. Si el cuerpo humano necesita tanta sal para sobrevivir, ¿cómo le hacían nuestros ancestros hace, no sé, 100.000 años? Buena pregunta. Porque no me imagino a un neandertal yendo a la mina con un pico a extraer cristales de sal pura. Es que, de hecho, no lo necesitaban. No. No. Antes de que el ser humano desarrollara la agricultura, durante nuestra etapa como cazadores-recolectores, obteníamos todo el sodio necesario directamente de la carne cruda de los animales que cazábamos. Ah, claro. La sangre y el tejido animal son naturalmente ricos en sodio. O sea, si te comes un mamut, ya estás ingiriendo toda la sal que tu sistema nervioso necesita para la semana. Claro, el problema surge cuando decidimos dejar de perseguir mamuts. La famosa revolución neolítica. Ahí cambia todo. Nos volvemos sedentarios, empezamos a cultivar la tierra y de repente la dieta de la humanidad cambia drásticamente. Pasamos de comer carne a consumir mayoritariamente cereales, trigo, vegetales. Que son extremadamente pobres en sodio. Y ese fue el primer gran dilema, supongo. Sí, el cuerpo humano empezó a buscar instintivamente este mineral porque la nueva dieta agrícola simplemente no lo proporcionaba. Pero, además, la agricultura trajo un segundo problema. ¿Cuál? Un problema monumental, que fue el verdadero catalizador de la civilización. Por primera vez en la historia de la especie, el ser humano generó excedentes de comida. Ah, claro. Cosechaban o criaban más alimento del que podían consumir en un solo día. Exacto. Tienes una montaña de trigo o una docena de vacas, pero el reloj está corriendo. O sea, el gran reto era, ¿cómo evitas que toda esa comida se pudra antes de que llegue el invierno?
porque si no logras guardar esas calorías, tu civilización entera se muere de hambre en 3 meses. Y ahí es donde entra la magia de la conservación química, que es algo que tenemos que explicar de forma sencilla. Porque para quienes nos acompañan sin un título en química, esto suena complejo. Bueno, detrás de la putrefacción de los alimentos hay organismos vivos, o sea, las bacterias. Ajá. Estas bacterias necesitan un ambiente húmedo para multiplicarse y descomponer la carne. Lo que la humanidad descubrió de forma puramente empírica fue cómo reducir lo que hoy llamamos la actividad del agua en los alimentos. Mediante la presión osmótica. Exacto, un principio de presión osmótica. Vale, presión osmótica sonó coco denso. Déjame proponer una analogía para visualizar esto de forma sencilla. Adelante, me encantan las analogías. Imaginemos que ocurre un derrame de agua en la mesa de la cocina. Si le ponemos encima una esponja completamente seca, la esponja absorbe todo el líquido de inmediato, ¿cierto? Claro. Pues la ósmosis funciona de manera similar, pero a nivel microscópico. Cuando cubres un trozo de carne fresca con sal, esa sal actúa como una esponja molecular increíblemente potente. Es una imagen muy precisa, sí. Y las bacterias que intentan pudrir la carne son, básicamente, pequeñas bolsitas microscópicas llenas de agua. Entonces, la sal succiona implacablemente toda esa agua desde el interior de la bacteria hacia afuera. Las exprime por completo. Las deshidrata hasta que colapsan y mueren. Y sin bacterias vivas dándose un festín, el proceso de putrefacción simplemente se detiene. Lo fascinante aquí es que, al descubrir este proceso, obviamente sin saber nada de microbiología en ese momento, la humanidad inventó literalmente su primera tecnología de congelación. ¡Wow! Lograron detener el reloj biológico de la comida. Tenían un refrigerador prehistórico que no requería electricidad. Solo necesitaba fricción, tiempo y, bueno, cristales de sal. ¡Qué locura! Y si lo pensamos desde una perspectiva de poder, si esta piedra mágica podía detener el tiempo para los alimentos, tiene todo el sentido del mundo que quien controlara este recurso pasara a dominar a todas las demás sociedades. Se convirtió en un pilar geopolítico. Porque no estamos hablando solo de supervivencia doméstica, estamos hablando de un arma de conflicto imperial antiguo. Sin duda. Y para ver esa transición de la supervivencia a la geopolítica dura y pura, solo hay que mirar al antiguo Egipto. Los egipcios dependían del Nilo, ¿no? Exacto, dependían de las inundaciones del río Nilo, que traían inmensas cantidades de peces. Pero el pescado en el desierto se pudre en horas. Lógico. Así que utilizaron la sal extraída de lagos secos para curar y conservar toneladas de ese pescado, creando una reserva alimentaria masiva. Y luego, bueno, fueron un paso más allá. Las momias. Las momias. La sal era el ingrediente central en el proceso de momificación. Específicamente usaban un tipo de sal llamada natrón. O sea, extraían la humedad de los cadáveres reales para preservarlos. La lógica detrás de esto es aplastante. Si una sociedad comprende que un polvo blanco puede conservar el tejido blando de un faraón intacto para la eternidad, van a aplicar ese mismo principio para guardar su comida. Claro, y esa tecnología de conservación escala brutalmente cuando llegamos al Imperio Romano, porque Roma no solo usaba la sal, estructuró su estado alrededor de ella. Sí, el control de las salinas definía el poder económico de las ciudades. Las llanuras costeras donde evaporaban el agua de mar. Exacto. Roma construyó una de sus autopistas antiguas más importantes, la célebre Vía Salaria, con el propósito específico de transportar este mineral desde el mar Adriático hasta el centro de la península itálica. Y no era solo comercio civil, era el núcleo de su logística militar. O sea, un imperio no puede expandirse si no puede alimentar a sus legiones mientras marchan a semanas de distancia de sus granjas. La carne salada permitía a los soldados romanos cruzar Europa entera. De hecho, el impacto fue tan profundo que moldeó nuestro lenguaje. Esta es la mejor parte. Los soldados romanos, en ocasiones, recibían raciones de sal o una asignación económica específica para comprarla. Y de ese pago en sal deriva directamente la palabra salario. Es increíble. La compensación por el trabajo de un ser humano, o sea, el concepto básico de nuestro sustento económico moderno, lleva el nombre de un condimento. Y hablando de condimentos, la gastronomía romana también dependía de esto para su expansión cultural. Crearon el garum. ¿El garum? Fermentar al sol con inmensas cantidades de sal. Algunos en las fuentes lo catalogan como el ketchup de la antigüedad. Suena un poco asqueroso hoy en día, la verdad. Suena poco apetitoso, sí, pero su función era vital. Al ser un líquido altamente concentrado y salado, no se podría,
lo que permitía transportar el valor nutricional y el sabor del mar a las legiones acampadas en los rincones más lejanos. Como los bosques de Germania o los desiertos del norte de África. Exactamente. Todo esto me hace reflexionar sobre cómo cambia nuestra percepción de la seguridad nacional. ¿En qué sentido? Pues que hoy en día concebimos los conflictos geopolíticos en torno a recursos energéticos, pozos petroleros, gasoductos o minerales raros. Ajá, el litio, el petróleo. Pero en la antigüedad, controlar una laguna llana donde el agua salada se secaba al sol era el equivalente absoluto a dominar un campo petrolero moderno. Es una analogía perfecta. Si un imperio enemigo bloqueaba tu acceso a la sal, tu ejército sufría calambres musculares mortales por falta de sodio, y tu comida se pudría en días. Era el fin de la guerra. El petróleo moderno mueve máquinas. La sal antigua movía músculos humanos y ejércitos enteros. Y ese control territorial eventualmente empujó a la humanidad a horizontes mucho más ambiciosos. ¿Te refieres a las rutas comerciales antiguas? Sí. Las sociedades tuvieron que lanzarse hacia lo desconocido para buscar o comercializar este cristal, conectando diferentes civilizaciones antiguas y dibujando los mapas del mundo. Y esto nos lleva a la Edad Media y a la conquista de los océanos, que parece un salto lógico, pero a la vez gigantesco. O sea, ¿cómo es que un cristal deshidratante nos ayudó a cruzar el Atlántico? Todo se reduce a la logística de los viajes largos, pero en alta mar, donde no puedes detenerte a cazar o cosechar. Claro, no hay granjas en el océano. La técnica de deshidratación bacteriana se perfeccionó con la salazón a gran escala de pescados como el bacalao y el arenque. Esto permitió algo sin precedentes, viajes oceánicos de meses de duración. O sea, sin toneladas de bacalao duro como una piedra y conservado en sal en sus bodegas, los vikingos jamás habrían tenido las calorías necesarias para navegar desde Escandinavia y llegar a América. Simplemente se habrían muerto de hambre a mitad de camino. Y lo mismo aplica para los balleneros vascos y las flotas portuguesas o españolas después. La sal eliminó el límite de tiempo de la putrefacción natural. Liberó a los barcos de tener que navegar pegados a la costa. Fue literalmente el combustible de la era de la exploración. Pero mientras unos navegaban hacia lo desconocido, otros construían imperios financieros monstruosos sin salir de casa. El ejemplo de las ciudades-estado, como Venecia, me parece fascinante. Venecia es un caso de estudio brutal. Porque siempre nos han enseñado que la inmensa riqueza de la República de Venecia venía de la ruta de la seda. Los perfumes, las especies exóticas. Sí, comerciaban con pimienta y sedas, claro. Pero si comparamos el valor de la sal con las especies antiguas, hay una diferencia abismal en el modelo de negocio. ¿Cuál? Las especies eran bienes de lujo extremo. Solo la alta aristocracia compraba canela o azafrán. Sin embargo, cada campesino, panadero y soldado de Europa necesitaba sal diariamente para sobrevivir el invierno. Claro, el mercado era literalmente todo el mundo. Y los venecianos forzaban a sus vecinos a depender de ellos. Exacto. Utilizaron su poderío naval para destruir las salinas de sus ciudades rivales. Imponían tratados que prohibían a otras regiones producir su propia sal. O sea, crearon una escasez artificial a la fuerza. Generaron un flujo de riqueza inagotable basado en la necesidad fisiológica. Monopolio en su estado más puro. Pero, si el monopolio veneciano suena extremo, lo que ocurría en las rutas comerciales de la Edad Media en África rompe cualquier esquema. Aquí es donde se pone realmente interesante. En el interior de África, la sal era tan absurdamente escasa y tan desesperadamente necesaria que se intercambiaba literalmente peso por oro, sal por oro. Es una locura intentar procesar esto hoy. Es como si alguien entrara a una joyería de lujo, señalara un collar de diamantes y procediera a pagarlo derramando un balde de arena de playa sobre el mostrador. Es una gran imagen, pero la geografía y la biología lo explican a la perfección. A ver. En los márgenes del desierto del Sahara abundaban las minas de oro, pero no había depósitos de sal, y el mar estaba a miles de kilómetros a través de un terreno implacable. Ya hace un calor extremo. Imagino que la gente suda mares. Exacto. En el calor del desierto, con cada gota de sudor se pierde sodio. Si estás marchando en una caravana de camellos y no repones ese sodio rápidamente, sufres hiponatremia y mueres. Claro, el oro brillaba muy bonito, pero un bloque de sal de las minas del norte te mantenía vivo un día más.
Nos demuestra cómo la escasez geográfica altera por completo lo que los humanos consideramos valioso. El valor es relativo a la supervivencia en un entorno específico. Definitivamente el oro no te salva de un calambre cardíaco en el Sahara. Para nada. Pero claro, la historia da un vuelco tremendo. Porque si la sal valía su peso en oro y dictaba el éxito de los imperios, ¿cómo es que hoy nos la dan gratis en un sobrecito? Esa es la gran ironía de esta historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿En qué momento el oro blanco perdió su corona? El gran punto de inflexión fue la llegada de la revolución industrial y la química moderna, entre los siglos XVIII y XIX. Ah, claro, la tecnología lo cambia todo. Antes, la humanidad dependía de salinas costeras que requerían meses de evaporación al sol o minería manual muy peligrosa. Pero luego, los geólogos descubrieron enormes domos de sal subterráneos. Mares prehistóricos secos debajo de la tierra. Exacto. Y desarrollaron la minería por disolución. Inyectaban agua caliente a alta presión en estos depósitos. El agua disolvía la roca. Y luego bombeaban esa salmuera a la superficie. Y me imagino que con las calderas de vapor de la revolución industrial evaporaban el agua rapidísimo. En cuestión de horas. Así, la química moderna transformó un bien escaso en una mercancía barata y muy abundante a gran escala. Industrializaron la evaporación. Y con esto, la química moderna le dio nuevos usos industriales. La sal dejó de ser solo para conservar alimentos y se convirtió en un insumo clave para fabricar carbonato de sodio. ¿Y eso para qué servía? Era esencial para producir jabón industrial a gran escala. Y también se usaba en el procesamiento del vidrio y para tintes sintéticos de la industria textil. O sea, ¿construyó el mundo moderno? Literalmente. Pero aquí llegamos a una ironía que me parece espectacular. La misma ciencia que descubrió cómo extraer sal de forma masiva y barata fue la misma ciencia que inventó la refrigeración mecánica. Es una paradoja tremenda, sí. Es como si la tecnología dijera, por fin, el conservante más poderoso de la historia es barato. Ah, y por cierto, acabamos de inventar los refrigeradores, así que ya no lo necesitamos, para que la comida no se pudra. Tal cual. La industria moderna sustituyó la sal con la refrigeración. Ya no necesitábamos aprovechar la deshidratación bacteriana si podíamos simplemente congelar esas bacterias. Pero, a pesar de los refrigeradores, la historia de la sal sigue viva hoy en día. Su legado sigue en nuestro plato, influyendo en el sabor y la textura. Definitivamente. ¿Interactuamos con estas ruinas funcionales cada vez que nos sentamos a comer? Hay 3 alimentos muy comunes que seguimos conservando con sal simplemente porque amamos el resultado. ¿Cuáles serían? El queso, el jamón serrano y los pepinillos. Uf, 3 clásicos deliciosos. En todos ellos, la salinidad no es un capricho. Cuando madura un queso o se entierra un jamón en sal, la sal controla la humedad, mata las bacterias y permite una fermentación segura. Literalmente seguimos saboreando el ingenio de nuestros ancestros y esa tecnología prehistórica. Así es. Me parece un pensamiento genial para ir cerrando. La próxima vez que alguien tome un salero, vale la pena recordar que está usando el cristal que financió imperios y nos permitió construir la civilización. Y que plantea una pregunta muy provocativa hacia el futuro, basada en todo lo que analizamos hoy. A ver, cuéntame. Si la necesidad de preservar algo tan básico como las calorías dictó las guerras y el poder de los imperios durante 10.000 años, ¿cuál será la sal del futuro? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! En una era donde ya no tememos que se pudra la comida, ¿qué nuevo recurso esencial controlará las salinas de los próximos siglos? ¿Será el almacenamiento de datos masivos o tal vez el agua potable? Es una idea inquietante. Porque lo que sea que resulte ser ese nuevo recurso vital es lo que va a definir quién tiene el poder. Totalmente. Es un pensamiento para quedarse dándole vueltas. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.